Con un amplio programa de actividades concluyó este domingo la edición mayabequense de la Feria del Libro. Acogió Pinar del Río el Festival de Música Cubana La Guarapachanga. Y se despidió el encuentro de danza en paisajes urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes 16 de abril de 2018. La pasada jornada concluyó en Mayabeque la edición provincial de la Feria del Libro. La ciudad de San José de las Lajas acogió por estos días un variado programa artístico y literario. Un equipo de nuestro noticiero estuvo allí ayer y nos ofrece más detalles. En esta edición de la Feria de Mayabeque se vendieron más libros que en años anteriores. Todos los indicadores crecieron, pero lo más importante es que la feria fue un acontecimiento popular. La zona del Boulevard de San José de las Lajas fue epicentro de las actividades, venta y presentaciones de libros, espectáculos musicales y teatrales, lecturas de poesía. Siempre se contó con un público atento y entusiasta. Este ha sido, a nuestro juicio, la mejor feria que hemos tenido en los 7 años que lleva la provincia de Mayabeque. Y se ha caracterizado por muchas cosas. En primer lugar, la presencia del libro, que ha sido el invitado fundamental en nuestra feria. El programa literario que se ha desarrollado ha sido muy importante. Hemos tenido la presencia aquí en nuestra feria de René González. Tuvimos la presencia de Barnet ayer y el ministro Abel, y a nuestro juicio hemos tenido momentos muy importantes. Este domingo la feria mayabequense rindió homenaje al historiador de La Habana, Eusebio Leal. El destacado intelectual no pudo viajar a San José de las Lajas, pero sí su obra, publicada por la editorial Boloña. Me es muy imposible separar al Eusebio ser humano del Eusebio historiador, designado como director de la oficina del historiador de la ciudad, al Eusebio que cuida La Habana, al Eusebio que nos ha embellecido esa Habana, que próximamente cumplirá sus primeros 500 años, como él mismo gusta de decir. Para mí, Eusebio es de esas personas imprescindibles que surgen a cada cierto tiempo, que siempre va a estar ahí, que esta mañana, aun cuando no haya podido estar con nosotros, sí ha estado de alma, de espíritu, han estado sus libros. La Feria de Mayabeque dedicó jornadas a la rumba y al punto cubano, a los estudiantes universitarios, a los niños, y destacó la obra de los autores locales, publicada en buena medida por la editorial Monte Callado. Para cualquier escritor es un tremendo honor que se le dedique una feria del libro, que es el acontecimiento cultural más importante que se celebra en el país cada año. Entonces, de alguna manera es un reconocimiento a la obra que uno ha desarrollado hasta la fecha, y también es una compensación al esfuerzo, al sacrificio, a la entrega que se necesita para escribir libros. Estoy realmente muy satisfecho porque el programa literario se ha cumplido casi que 100%. Los escritores invitados se han comportado a gran altura, y en lo particular, como te decía, me complace sobre todo que los 11 títulos de los autores mayabequenses se hayan presentado con la fidelidad que esperábamos. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y justamente de literatura continuamos hablando en esta emisión. Este fin de semana se entregó en la ciudad de Holguín el Premio Celestino de Cuento en su 19ª edición. Auspiciado por Ediciones La Luz y el Centro del Libro y la Literatura en esa provincia, el certamen es uno de los más importantes para destacar la obra de los jóvenes escritores en nuestro país. La joven camagüeyana Marta Acosta Álvarez fue la ganadora del Premio Celestino de Cuento en su 19ª edición por su libro 40 días y 40 noches. El jurado, integrado por los escritores Nelton Pérez, Joandra Santana y José Luis García, escogieron el texto entre 20 obras en concurso de notable calidad, según señalaron. Es un premio que cualquier joven en este país desea. Creo que Ediciones La Luz se ha convertido en una de las mejores editoriales del país, y es un sueño entrañable porque además hace un trabajo precioso, y todos buscan la luz, todos sueñan con tener uno de sus títulos en este hermoso
empresa que se ha convertido en la editorial. Además de la publicación de su libro por la joven editorial Holguinera, Marta recibió un original del pintor Cosme Provenza, de manos del propio artista. La ocasión fue propicia también para que la Sociedad Cultural José Martí entregara su más alta distinción, la utilidad de la virtud, a Cosme, quien ha sido declarado como maestro de juventudes. La tarde contó además con la presentación de Nube Oscura alrededor de la cabeza del joven escritor Julián Marcel, merecedor del Celestino en 2016. Desde Holguín, Diana Rojas, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa en Cuba Sí, que se hace eco de la inauguración de la 15ª Humoranga Ariguabanense, tradición cultural que alterna con la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico que desde ayer se celebra en San Antonio de los Baños. Marcó los inicios del evento un pasacalle donde niños y adultos tuvieron la iniciativa de revivir personajes caricaturescos como el Bobo y el Loquito, protagonistas cada cual en su momento de importantes luchas sociales antes del triunfo revolucionario de 1959. Por su parte, Prensa Latina informa que la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2018, continúa hoy en el Zócalo capitalino y en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de México, con la presencia de 80 países, incluido Cuba. La 10ª edición de la FICA está dedicada a la República Popular China y propone numerosas actividades culturales que tendrán lugar hasta el próximo 29 de abril. Y terminamos nuestro recorrido en la Agencia Cubana de Noticias, que da a conocer que la cantante y actriz Rita Montaner será evocada el próximo día 17 en el aniversario 60 de su muerte, con una peregrinación a las 10 de la mañana al mausoleo que guarda sus restos en el cementerio de Colón de La Habana. A las 3 de la tarde de ese día será el concierto especial Rita de Cuba en la Sala Teatro de la Casa de Cultura de Plaza de la Revolución en Calzada y 8, en El Vedado, donde se interpretarán obras de la célebre artista cubana. Y recordando a Rita Montaner, ponemos punto final a esta revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión. Y al regreso, la colega Magda Reci conversa en primera persona con el periodista Andrés Machado Conte, uno de los premiados justamente con la distinción de periodismo cultural de este año. Usted no cambie de canal. Un concierto de la popular agrupación vueltabajera Toques del Río clausuró la 3ª edición del Festival de Música Cubana La Guarapachanga tras 4 jornadas de presentaciones. La cita, que organiza la filial provincial de la UNIAC, estuvo dedicada a la rumba, al punto cubano y al centenario de Argelier León, considerado el padre de la musicología en Cuba. En su 3ª edición, la Guarapachanga salió de las instituciones. En parques, proyectos comunitarios y calles, la fiesta de la música cubana se afianzó como un suceso popular. Lo que más me ha impresionado es que es un festival que no se parece a ninguno en el país. Es un festival inclusivo, es un festival que abarca todas las manifestaciones de la música acá en el territorio y sobre todo que se hace mayoritariamente con músicos pinareños, lo cual te da la medida de la salud de la música y de la cultura acá en Pinar del Río, y eso por supuesto que nos llena de orgullo. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte formaron parte del evento. En la jornada científica y desde las tarimas dieron garantías de futuro. Pero la Guarapachanga fue más allá para hacer expresión de la rumba y del punto cubano.
Desde sus espacios, el conjunto Cuyaguateje, el cuarteto Banyoco, el proyecto Casa de la Décima y el grupo portador de raíces africanas Tambor Yuca recibieron el aplauso de los vueltabajeros. Impresionante también y muy bueno el homenaje que se le ha hecho a los practicantes portadores de tradiciones como el Tambor Yuca, como el grupo de rumba tan bueno que se presentó, que nos llamó muchísimo la atención, con esos músicos que llevan tanto tiempo trabajando la rumba. Me parece que dice mucho de cómo este evento se proyecta. Esto es un festival que no tiene límites, ni musicales, ni artísticos, no se encierra en un solo género, ni en un solo motivo, está dedicado a la música en sentido general. Y eso hace que el diapasón, la característica de cada edición pues puede variar mucho de uno a otro. En el improvisado escenario, que durante 4 jornadas acogió presentaciones de los grupos Suprema Ley, Íreme y Pancho Amat y su Cabildo del Son, Toques del Río dio un cierre de lujo a un festival que gana espacio en el corazón de los vueltabajeros y entre los certámenes destinados a promocionar la música cubana. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y el público santiaguero disfrutó de la presentación de la conocida cantautora Argelia Fragoso, donde compartió escenario con jóvenes músicos de la Sinfónica de Oriente. Más detalles en el siguiente reporte. La reconocida intérprete Argelia Fragoso regresó luego de 22 años a los escenarios de Santiago de Cuba, donde ofreció un concierto exclusivo en la Sala Dolores de esta ciudad. La voz de oro de Cuba, auténtica defensora de la música tradicional cubana, interpretó durante 1 hora y media obra de conocidos autores cubanos como Perla Marina de Cindo Garay, 20 años de María Teresa Vera y Si llego a besarte de Luis Casas Romero y otras como En falso, La Rosa Roja y Mi ayer. La musicalidad de su voz también regaló temas de compositores latinoamericanos en obras poco conocidas de la cancionística como Nuestro Secreto, Me haces bien y Alivio. En el cierre de esta velada se hizo acompañar por jóvenes intérpretes del coro Sirenas con la letra de Guantanamera y de la Orquesta Juvenil del Conservatorio Esteban Salas con la obra Quiéreme mucho. La ocasión sirvió también para reconocer a la destacada pedagoga e intérprete por su meritorio trabajo en el rescate de los valores de la música cubana y de la enseñanza artística. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabrejas, Noticiero Cultural. Y lo anunciaba hace unos minutos, hoy en primera persona la colega Magda Resic conversa con un periodista recientemente reconocido por su trabajo en el ámbito cultural. La radio cubana y especialmente Radio Rebelde han tenido en nuestro invitado de hoy uno de sus puntales a la hora de promocionar, difundir la cultura nacional y también a la hora de ejercer el criterio y mostrarnos un camino de reflexión sobre el arte y la literatura de nuestro país. Un hombre que ha recibido muy merecidamente el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro y que hoy nos acompaña. Es un placer recibir Andrés Machado Conte. Muchísimas bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y el periodismo cultural parece ser una vocación casi de nacimiento para Machado Conte, pero ¿cuándo entendiste que era el modo que habías elegido para conducirte en la vida? Bueno, cuando aprendí y descubrí a don Fernando, por ejemplo. Don Fernando hace un clamor por el descubrimiento perenne de lo cubano. Y no por gusto se le considera el tercer descubridor de Cuba. Es realmente un puerto al que debemos estar arribando constantemente. No es un asunto del pasado, es un asunto de la perennidad, de la trascendencia, y en él encontramos todas esas claves que nosotros necesitamos para sabernos cubanos, para tener conciencia de serlo y también la voluntad. Desde el periodismo cultural has intentado ejercer tu criterio, promover lo mejor del arte y la literatura, no solo cubana, sino también universales, pero has tenido una personalidad muy propia y un deseo de decir
o de omitir aquello que no te parece prudente promocionar? ¿Cuáles son como que las constantes que te guían en el ejercicio diario de tu profesión? Mira, hay muchas cosas, muchas claves. Por ejemplo, hay una cosa que me encanta, fíjate, creo que lo voy a confesar por primera vez, es el suceso de la transposición artística. Fíjate tú, cuánto, por ejemplo, puede haber de teatro en la música, en el ostinato, por ejemplo, esas cosas. Por ejemplo, en Virgilio Piñera es muy musical, el teatro de Virgilio es muy musical, de preguntas, respuestas, sus personajes. Hay ese suceso que se habla, el ostinato, esa música, que la puedes encontrar en un cuadro, y por ejemplo puedes encontrar en una canción de Silvio, que no por gusto se llame Óleo de una mujer con sombrero. Eso es un cuadro, independientemente de que él estudió en San Alejandro, muy poco tiempo, pero bueno, que fue también estuvo en las artes plásticas, y de alguna manera, porque el discurso aparece por alguna manifestación, pero no aparece como un suceso puro, está conectado con otras cosas. Es decir, en la música hay tanto de narrativa, hay tanto de teatro, tú lo sabes, eres especialista en los temas del teatro, y yo creo que siempre hay como una sinfonía, y no por gusto, por ejemplo, de Romeo y Julieta, de Macbeth, son obras que nacieron en las tablas, que son para el suceso dramático, y que generaron mucha música, que generaron crítica, que generaron texto, que generaron... Es revelar, esa interconexión que existe entre todas las artes, sí, ese vínculo estrecho. El profesor José Orlando Suárez Tajonera hablaba de la intervinculación. A mí realmente eso me apasiona. Así es. Y Machado, ¿por qué la radio? ¿Por qué persistes tanto en el lenguaje radial? Bueno, yo llegué a la radio por castigo, chica. Lo digo con exactitud, fue el lunes 4 de marzo del año 1991, en que porque yo ejercía el periodismo pero escrito, y yo padezco mucho miedo escénico, y desaparecieron. Te pasó creo que un poco también lo mismo que con el problema del papel y el periodo especial, y entonces a mucha gente lo pasaron para la radio, y ahí empecé a ejercitar un poco lo que había aprendido un poquitico en la prensa escrita, y con todos los temores y todos los miedos, desafiando ese nerviosismo como el que estoy viviendo en este minuto que está transcurriendo y muriendo en este momento, pues así lo hice. Y bueno, de alguna manera pues me enamoré de la radio y me quedé. La radio, los medios en general son muy importantes para la promoción cultural. ¿Por qué? ¿Cómo fundamentas esa importancia que les concede? Bueno, es que ellos se interconectan también y se concilian, porque si bien es cierto que la radio, por ejemplo, no tiene la perennidad, el mensaje es fugaz, lo oíste, ya murió, sin embargo tiene la emoción, el calor y el color de la voz del entrevistado, la música. Eso no lo tiene la prensa escrita, que sí va a trascender, puede trascender porque está fijo, está en blanco y negro, pero padece eso. Entonces ellos, de alguna manera, puede decirse, bueno, la imagen, no tiene imagen en la radio, pero tiene tanta fantasía porque tú te tienes que inventar el rostro. Y por ejemplo, Franco Carbón, mi inolvidable padre espiritual en la radio, Franco Carbón, tenía 11 millones de rostros entre los cubanos. Esa interconexión y ese vínculo que se establece entre ellos para la promoción de lo mejor de la cultura cubana y universal. Y eso lo ha hecho Andrés Machado Conte habitualmente en su ejercicio diario de la profesión. Una militancia casi de fila que él ha sabido defender y que ha sido premiada, muy bien premiada, con ese lauro tan importante que lleva el nombre del insigne periodista cubano José Antonio Fernández de Castro. Muchas felicidades nuevamente desde nuestro noticiero. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nosotros. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la dedicamos a debatir sobre el teatro de títeres en Cuba.
Estamos de vuelta. Hoy en Contrapunteo hablamos del teatro de títeres en nuestro país y para tener un primer acercamiento al tema, el colega Daniel González nos presenta el siguiente reporte. Este Casimiro es mucho Casimiro. Ciertamente se puede hablar de una tradición titiritera en nuestro país, fortalecida por el empeño de los hermanos Camejos y Pepe Carril en los comienzos de la década del 60 del pasado siglo, cuando crearon el Teatro Nacional de Guiñol. Al Teatro de Títeres en Cuba ofrecemos esta semana un acercamiento. En la actualidad, varias son las compañías titiriteras en nuestro país. Unas cuentan con un trabajo más consolidado que otras. Es necesario valorar el quehacer de todas. ¿Tienen la calidad necesaria las propuestas que llegan a las comunidades? A pesar de que el teatro de títeres se asocia casi siempre a los niños, ¿existen suficientes propuestas para los adultos? El teatro para títeres ha alcanzado un desarrollo muy grande, o sea, sobre todo lo puedo decir como profesora ya de varias generaciones. Antes uno preguntaba a los estudiantes de LISA que habían visto de teatro para títeres y todos bajaban la mirada. Y entonces 10 años después tú preguntas y hay un repertorio conocido por los estudiantes, hay un interés. Y desde el espectador joven que haya un interés está diciendo que el movimiento realmente se ha desarrollado y que tiene una mirada diversa de diferentes públicos, y eso es importante. Yo creo que los que constituyen la vanguardia en Cuba, que son la minoría de nuestro gran catálogo, que yo creo que las personas que constituyen la vanguardia están en un nivel altísimo de contemporaneidad, en un nivel altísimo de forma teatral, en búsqueda desde nuestras tradiciones, que son apegadas al retablo, apegadas a la figura. En medio de esas búsquedas muy cubanas, están también siendo muy contemporáneos, sobre todo con otros temas, con otras miradas que se han ido violentando a partir del 2010, de la segunda década de este siglo. Y lo que pienso es que ahora mismo existe una desproporción demasiado grande, cualitativa y cuantitativamente, en nuestro catálogo profesional. Estamos conscientes que hay un teatro para títeres y de niños que no reúne realmente las condiciones para considerarse un trabajo profesional, que son, nosotros le decimos peyorativamente cumpleaños. El término no es el más feliz, pero lo utilizamos porque casi siempre vemos en los cumpleaños precisamente representaciones de payasos, de títeres, pero que lo que hace es acentuar la vulgaridad, la marginalidad. Los diseños son o muy malos o mal imitando, como decir, dibujos animados de Disney, pero que al ser copias son muy feos. Son los textos que utilizan, las canciones se apoyan en los ídolos musicales del momento, que para niños no es realmente lo más adecuado. El teatro de títeres siempre ha sido un poco que subestimado. No se ve lo mismo un actor de teatro dramático como un actor de teatro de títeres, y una de las cosas que más nos golpea es la escasez de actores que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo una agrupación donde hay 3 actrices nada más, pero en mi provincia hay otro grupo de teatro, Titirivida, que tiene 4 actores nada más, que cuando sumamos son 7 actores en una provincia que no satisface las demandas. A veces tenemos que contratar a otro de los actores de otro grupo para que trabajen en una producción. Hace muy poco tiempo estamos haciendo teatro para adultos, pero también creo que aunque el teatro para adultos con títeres que se hace es relativamente muy reducido en comparación con el teatro para niños, tenemos una tradición que tiene que ver con que el niño y el títere han estado demasiado involucrados por mucho tiempo. Y romper las tradiciones es más difícil. O sea, para los públicos adultos, incluso pensar el títere como un recurso de comunicación es todavía un poco
ajeno a los adultos, al público más amplio, más general. Trabajamos para toda la familia. Ya en estos momentos el teatro de títeres se está haciendo con otra mirada, llevarlo al padre. Estamos viviendo una era de mucha tecnología donde hay otros intereses que no es el teatro, como un lugar cerrado, un sitio. Estamos tratando de abrir un poco el diapasón de lo que es el teatro de títeres, sacarlo un poco de retablo, que es una de las características que en particular hace mi grupo. El actor es visible por el espectador, respetando las características del teatro para títeres. Las grandes ciudades generan la mayor cantidad de festivales y constituyen la principal plaza para el desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas, pero el teatro de títeres suele encontrar importantes espacios fuera de La Habana. Matanzas, por ejemplo, es plaza por excelencia para el títere gracias al empeño de un grupo de teatristas que ponen cada día en alto los valores del movimiento titiritero cubano. Por hoy ponemos punto final, pero mañana volveremos para continuar hablando de títeres en Cuba. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y al cierre compartimos también sobre artes escénicas, esta vez con un evento que acaparó la atención del público capitalino en las últimas jornadas. La edición 23 del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, concluyó este domingo en la sede de danza Teatro Retazos. Durante 5 días, la ciudad antigua volvió a ser escenario para la confluencia de diversas tendencias de la danza. Una muestra de lo que somos culturalmente resulta el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, que acogió varias agrupaciones danzarias de nuestro país. Compañías internacionales también se suman a estas fiestas, que involucra otras manifestaciones como las artes plásticas y que extiende su quehacer al intercambio de saberes y conocimientos. Es muy importante porque la ciudad se ha movido de una manera descomunal, impresionante. Hay más de 1.200, 1.300 personas, artistas que han venido de varias latitudes. Yo pienso que lo más importante es darle valor al ser humano y dignificar el trabajo coreográfico, el trabajo artístico. Y creo que eso es lo que se logra. Una de las fortalezas del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, es que ha conquistado un público que acompaña cada acción. Muestra sólida de ello son las presentaciones de compañías infantiles en la calle de Madera. Agrupaciones habituales en estos encuentros, como son el proyecto Alrededor de las Artes, Bebé Compañía, Arlequín de Camagüey, se han ganado un lugar preferencial por la calidad de sus propuestas. Se suman cada año invitados, pero todos enfocados en realizar obras de alta estética. Concluyó Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, un encuentro que se inspira en el espíritu, la historia y arquitectura de uno de los centros históricos más hermosos del mundo. Leti Alvarado, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la clausura en Mayabeque de la edición de la Feria del Libro Cuba 2018. Le informamos sobre las últimas jornadas del Festival La Guarapachanga en Pinar del Río y le contamos sobre lo que aconteció en el encuentro de danza en paisajes urbanos en la capital del país. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.